Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 10, la elección de los 12. Vamos a orar. Querido Señor, nos acercamos a ti para alabar y glorificar tu santo nombre y para pedirte que nos bendigas por medio de la presencia de tu Espíritu en el estudio de tu palabra, que podamos sacar lecciones que nos ayuden a entender el camino que como hijos de Dios debemos transitar para el reino de los cielos. Gracias, Señor, por tener paciencia con nosotros, perdonar nuestros pecados y ayudarnos. Lo pedimos todo en Jesús. Amén. El evangelista Mateo tenía como propósito principal demostrar que Jesús es el Mesías y ordena su evangelio para demostrar que el Señor Jesús cumple todos los requisitos de las descripciones proféticas del Mesías. Primero muestra su nacimiento, la manera en que fue guiado por Dios en su niñez, nos habla del bautismo y el triunfo sobre la tentación. Después presenta el Sermón del Monte, donde como rey dice qué es lo que quiere ver en su reino. Y ahora nos habla de la autoridad para perdonar, sanar y echar fuera demonios. Tiene poder para calmar la tempestad. En el capítulo 9 el Señor introduce a los discípulos en el ministerio cuando habla de la cosecha y la necesidad de obreros y piden que rueguen al Señor para que haya más obreros. Al llegar al capítulo 10, Dios les da la comisión de ir, les concede autoridad para ejercer ese ministerio y le organiza y los envía a predicar y sanar. La primera sección son los versículos 1 al 4. Jesús escoge a sus discípulos. Vamos a estudiar el versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esta es la primera vez que Mateo menciona a los 12, ya sea por separado o por grupo. Cuando dice sus 12 discípulos, significa que ya existían como un grupo de personas reconocidas como seguidores de Cristo. Pero Él lo llama, y el término griego usado significa llamar hacia uno mismo. Jesús llamó a sus discípulos hacia Él, y aquellos 12 se pusieron de pie delante del Mesías para recibir la comisión. Entonces Jesús, con el llamado, le otorga a ellos lo siguiente. Número 1, les da autoridad, que es libertad, capacidad, poder, autoridad o potestad. Esta autoridad otorgada es sobre los enemigos de la causa de Jesús. Tenían la autoridad de entrar en el territorio del enemigo y arrebatarle las almas, porque el enemigo no tenía autoridad sobre ellos. En segundo lugar, los envió a sanar toda enfermedad. La enfermedad afecta el cuerpo, pero también se debe entender que afecta no solo el cuerpo, sino todo el ser. Ellos ahora recibían a la autoridad para sanar, para aliviar el dolor que encontrarán en su trabajo misionero. En tercer lugar, dice sanar toda dolencia. En otras versiones se usa la palabra debilidades. Cuando una persona está enferma hay debilidad, pero la debilidad mayor es la espiritual. Dios vino a suplir las deficiencias de nuestra humanidad, a darnos la victoria sobre el pecado. En los versículos 2 al 4 se describen los discípulos por nombre. Son personas comunes, personas con origen humilde. No eran los educados en las escuelas más promisorias, sino hombres comunes y corrientes llamados a ser siervos del Señor. Elena de White dice lo siguiente: Jesús eligió pescadores sin letras porque no habían sido educados en las tradiciones y costumbres erróneas de su tiempo. Eran hombres de capacidad innata, humildes y susceptibles de ser enseñados, hombres a quienes él podía educar para su obra. En las profesiones comunes de la vida hay muchos hombres que cumplen sus trabajos diarios
inconscientes de que poseen facultades que, si fuesen puestas en acción, los pondrían a la altura de los hombres más estimados del mundo. Libro El deseado de todas las gentes, página 215. El término apóstol significa enviado. Antes de este momento, los apóstoles estaban al lado de Jesús, le servían, cumplían diversas tareas. Dice lo siguiente en la narración que hace la señora Elena de White. Los apóstoles eran miembros de la familia de Jesús y le habían acompañado mientras viajaba a pie por Galilea. Habían compartido con él los trabajos y penurias que le habían tocado. Habían escuchado sus discursos, habían andado y hablado con el Hijo de Dios y de su instrucción diaria habían aprendido a trabajar para la elevación de la humanidad. Mientras Jesús ministraba a las vastas muchedumbres que se congregaban en derredor de él, sus discípulos le acompañaban, ávidos de hacer cuanto les pidiera y de aliviar su labor. Ayudaban a ordenar a la gente, traían a los afligidos al Salvador y procuraban la comodidad de todos. Estaban alerta para discernir a los oyentes interesados y les explicaban las Escrituras y de diversas maneras trabajaban para su beneficio espiritual. Enseñaban lo que habían aprendido de Jesús y obtenían cada día una rica experiencia. Libro El deseado de todas las gentes, página 315. En este momento llega la hora en que ellos debían ir solos a cumplir el cometido divino. Debían ellos enseñar, predicar y sanar. Su primera comisión de parte del Señor. Cristo confió en ellos, los capacitó y les dio autoridad. La segunda sección son los versículos 5 al 15, donde se presenta la misión de los discípulos. Estas serían las instrucciones que les da el Señor sobre la obra que debían hacer. Versículos 5 y 6. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor delimitó el territorio de su trabajo misionero. La orden de no ir al territorio gentil o a las ciudades samaritanos se debía a la cantidad de prejuicios que existían y que iba a generar una cantidad de discusiones que iban a distraerlos de la obra que debían hacer. Además, por los mismos prejuicios de los discípulos no estaban preparados para ir a esos territorios. Debían limitarse a trabajar por las ovejas perdidas de Israel, de aquellos que teniendo la luz de Dios se han desviado del camino, han rechazado la salvación divina. El llamado divino es que debían comenzar con su pueblo, especialmente en el territorio donde ya había estado Jesús. Elena de White comenta, en su primera gira misionera, los discípulos debían ir solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si entonces hubiesen predicado el evangelio a los gentiles o a los samaritanos, habrían perdido su influencia sobre los judíos. Excitando el prejuicio de los fariseos, se habrían metido en una controversia que los habría desanimado en el mismo comienzo de sus labores. Aún los apóstoles fueron lentos en comprender que el evangelio debía darse a todas las naciones. Mientras ellos mismos no comprendieron esta verdad, no estuvieron preparados para trabajar por los gentiles. Si los judíos querían recibir el evangelio, Dios se proponía hacerlos sus mensajeros a los gentiles. Por lo tanto, eran los primeros que debían oír el mensaje. Libro deseado de todas las gentes, página 317. El mensaje que debían proclamar está en el versículo 7, dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El Señor lo mandó a predicar, a proclamar, a anunciar. El reino de los cielos es el tema favorito de Jesús. Es el reino de la gracia que se ha establecido con el objetivo de salvarlo a todos. Y también, por extensión, se proclama el reino de gloria que se establecerá en la segunda venida de Cristo. Estos discípulos debían ser heraldos de la verdad y preparar el camino para la venida de su Maestro. El mensaje que tenían que dar era la palabra de vida eterna, y el destino de los hombres dependía de que lo aceptasen o rechazasen. Deseado de todas las gentes, página 318. Sigamos con el versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿De gracia recibisteis? Dad de gracia. Ellos habían visto a Jesús realizar este tipo de milagros y el Señor dice que ellos debían hacer lo mismo, hacer el bien a la gente, pero además debían predicar el evangelio del reino.
Las dos cosas deben estar juntas. Es la obra médico-misionera. Elena de White comenta: por todo el campo de labor de Cristo habían almas despertadas que comprendían ahora su necesidad y tenían hambre y sed de la verdad. Habían llegado el tiempo en que debían mandarse las nuevas de su amor a esas almas anhelantes. A todas estas debían ir los discípulos como representantes de Cristo. Los creyentes habían de ser inducidos a mirarlos como maestros divinamente designados, y cuando el Salvador les fuese quitado, no quedarían sin instrucciones. Mismo libro, página 317. Los versículos 9 y 10 describen que ellos debían cumplir su misión en un lugar determinado. Debían salir con fe, confiando en que sus necesidades serían satisfechas. Nada debía distraerlos de la misión que debían cumplir. Debían recibir la hospitalidad, pero no debían recibir regalos que extendieran sus necesidades inmediatas. Es decir, no debían obtener ganancias con su ministerio. En los versículos 11 al 13 se aconseja que debían quedarse en una casa donde las personas eran estimadas y respetadas por la comunidad. Esto traía ciertas ventajas, inspiraría confianza en las demás personas y además no debían ir de casa en casa hospedándose en diversos lugares, porque esto traería incomodidad, porque era mal visto en aquella época, como si la familia de donde sale no los atendieron adecuadamente. Estar en un solo lugar era muestra de estabilidad y seriedad. La obra que ellos debían realizar era de casa en casa. Al llegar debían saludar y una vez que eran bien recibidos, debían ejercer su ministerio. Si no lo recibían, pues simplemente debían abandonar el lugar. Recuerden que Dios no obliga a nadie. Entonces viene una expresión interesante de parte de Jesús en los versículos 14 y 15. Leamos: si alguien no os recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Esta expresión está en el contexto de Israel. Ninguna otra nación había recibido las bendiciones que ellos habían recibido. Ahora, Sodoma y Gomorra no habían tenido la oportunidad de gustar del ministerio personal de Cristo, como había ocurrido con las ciudades de Galilea y de Judea. Los hombres han de rendir cuentas ante Dios por toda la luz de la verdad que han recibido, porque esa será la base por la que han de ser juzgados. La siguiente sección de este capítulo son los versículos 16 al 25 y habla de las persecuciones venideras. Leamos el versículo 16. Yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Señor ahora especifica los peligros que han de tener que afrontar sus discípulos y muestra la actitud que debemos tener. Somos ovejas. Características de una oveja es sencillez, puro, inocente o como las palomas. Pero estarán en medio de lobos, es decir, estarán en el territorio del enemigo que quiere devorarlos. Por eso deben ser prudentes como serpientes. Significa que quienes predican el evangelio deben estar alertas y actuar con rapidez, y cuando reconozcan los peligros y las dificultades que tengan, un plan de acción a seguir. Además, deben ser prudentes en su conducta y palabras en tiempos de dificultad. Miremos el siguiente comentario que hace la señora Elena de White. Ahora el ojo del Salvador penetra lo futuro, contempla los campos más amplios en los cuales, después de su muerte, los discípulos van a ser sus testigos. Su mirada profética abarca lo que experimentarán sus siervos a través de todos los siglos hasta que vuelva por segunda vez. Muestra a sus seguidores los conflictos que tendrán que arrostrar, revela el carácter y el plan de la batalla. Les presenta los peligros que deberán afrontar, la abnegación que necesitarán. Deseaba que cuenten el costo, a fin de no ser sorprendidos inadvertidamente por el enemigo. Su lucha no había de reñirse contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestiales. Habrán de contender con fuerzas sobrenaturales, pero se les asegura una ayuda sobrenatural.
Todos los seres celestiales están en este ejército y hay más que ángeles en las filas. El Espíritu Santo, el representante del capitán de la hueste del Señor, baja a dirigir la batalla. Nuestras flaquezas pueden ser muchas y graves nuestros pecados y errores, pero la gracia de Dios es para todos los contritos, los que le pidan. El poder de la omnipotencia está listo para obrar en favor de los que confían en Dios. Libro El deseo de todas las gentes, página 318. En los versículos 17 y 18, el Señor aconseja que nos guardemos de hombres que nos llevarán ante los tribunales. Debemos ser cautelosos en el trabajo misionero. Debe guardarse de hombres, especialmente de aquellos que no son guiados por Dios, porque responden a las insinuaciones de Satanás. Y entonces los llevarán a tribunales ante reyes por causa del testimonio de la palabra de Dios. Elena de White nos explica, continuando sus instrucciones a sus discípulos, Jesús dijo: guardaos de los hombres. No debían poner confianza implícita en aquellos que no conocían a Dios, ni hacerlos sus confidentes, porque esto daría una ventaja a los agentes de Satanás. Mismo libro, página 320. Pero esta es la promesa de la compañía del Señor, versículos 19 y 20. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis, porque cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla a vosotros. El término griego merinao, preocuparse, significa afanarse. Cristo no disculpa aquí el descuido y la despreocupación de parte de los creyentes cristianos en lo que concierne al estudio de las Escrituras, porque el cristiano debe estar siempre preparado para presentar defensa de la fe que profesa. Hemos de servir fielmente a Dios día tras día, sin preocuparnos por el día de mañana. Hemos de confiar en Dios, quien nos dará la gracia necesaria para hacer frente a los problemas que surjan, pero al mismo tiempo hemos de estudiar con todo esmero la voluntad revelada por Dios a fin de estar preparados para afrontar cualquier situación que se presente. Un cristiano no hablará sobre su sentir, sobre lo que piensa, sino que presentará la palabra de Dios. Hablará bajo la inspiración del Espíritu Santo. Somos embajadores de Cristo y nuestro hablar representa al Señor. Los versículos 21 al 23, la realidad es que aún en la familia habrá muchos que no compartirán nuestra fe y serán los primeros en entregarnos en el momento de la persecución. Muchos odiarán los discípulos solo porque presentan el mensaje de verdad. Pero aparece una declaración interesante, versículo 22. Pero el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Es evidente que el que abandona la carrera antes de llegar a la meta nunca podrá esperar recibir el premio. Se debe comenzar la carrera y permanecer en ella. Es tomado de la mano del Señor como podremos finalizar la carrera. Después dice que seamos prudentes. Si nos persiguen en una ciudad, pues vayamos a otra ciudad. Esto no es cobardía, sino prudencia, sino que se debe ir donde el Evangelio pueda avanzar. No sufrimos persecución para ganar méritos. Sufrimos persecución porque estamos entrando en el territorio del enemigo y estamos predicando. Recuerde que en una oportunidad a Jesús le tocó salir de un lugar y los discípulos enojados pidieron que les dejara orar al cielo para que cayera fuego del cielo y destruyera a estas personas. Pero esto no es lo que el Señor Jesucristo quería. Su obra es salvar, no destruir, y por eso prefirió retirarse e ir a otro lugar. En los versículos 24 y 25 se reza: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Al contemplar a Cristo y su obra, nosotros vemos que su obra despertó el celo y el deseo de destruirlo. Como seguidores de Cristo no podemos esperar menos. Si odiaron a Jesús, nos odiarán a nosotros. Si acusaron falsamente a Jesús, a nosotros también. Nada es superior a esto. Estamos con Él en el camino que lleva a la eternidad. Trabajar por Él significa estar a tono de su voluntad y sufriremos oposición. Por otra parte, al comparar a Jesús con Belcebú, estaban estos hombres, los judíos, rechazando a Jesús como el Mesías. Y al rechazarlo, rechazarán a todos los seguidores de Jesús.
La siguiente sección del capítulo 10 de San Mateo son los versículos 26 al 31. ¿A quién se debe temer realmente? Veamos los versículos 26 y 27. Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en plena luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. En esta sección, lo primero que les dice el Señor es que no deben temerle a aquellos que le están persiguiendo, porque ante los ojos de Dios no hay nada encubierto. Todo llegará a revelarse. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces Dios conoce todo y lo sabe todo. Por eso debemos ser valientes. Entonces Jesús les dice que lo que les ha enseñado en secreto, deben sacarlo a la luz, deben enseñarlo y proclamarlo en todas partes, incluso desde la azotea, para que todos escuchen. Sigamos con el versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Los que matan el cuerpo son los perseguidores. En otras palabras, ellos tienen un poder limitado. No pueden ir más allá de lo permitido. Cuando habla del alma, está hablando del ser entero, no de un ente aparte del cuerpo, independiente de la vida. Dios es el único que puede destruirnos eternamente. Cuando habla del infierno, el término que usa el griego es la transliteración de la misma palabra que se usa en el Antiguo Testamento, que identifica el valle de Hinón, donde los israelitas sacrificaban a los niños al dios Moloc. Este valle llegó a ser conocido como el Valle de la Matanza, convirtiéndolo en un símbolo del gran día del juicio y del castigo divino. El infierno en la Biblia es la muerte segunda, la destrucción definitiva de los malos, la retribución final que vendrá sobre todos los impíos. Entonces, no tengamos temor al que nos ataca en esta vida, porque no podrá hacer más por nosotros. Tengamos temor del Dios eterno, que es el único que nos puede dar vida eterna. Entonces viene un mensaje de esperanza del cuidado eterno de Dios por sus hijos, en los versículos 29 al 31. Los gorriones son animales pequeños que a veces vemos en la calle y no le damos importancia, pero para algunos animales son un manjar. Sin embargo, ni siquiera a ellos se le cae una pluma sin que Dios lo sepa. Ahora, mirémonos a nosotros mismos. Tenemos nuestro cabello, nos peinamos, nos arreglamos y ni siquiera sabemos cuánto tenemos. Pero Dios sí sabe cuánto cabello tenemos. Para Dios nosotros somos de valor y nada pasará sin que Dios lo sepa. No debemos temer a nada porque Dios está con nosotros. Somos su más preciado tesoro. Dice Elena de White, ni siquiera un gorrión cae al suelo sin que lo note el Padre. El odio de Satanás contra Dios le induce a odiar todo objeto del cuidado del Salvador. Trata de arruinar la obra de Dios y se deleita en destruir aún a los animales. Es únicamente por el cuidado protector de Dios como los pájaros son conservados para alegrarnos con sus cantos de gozo. Pero Él no se olvida ni aún de los pájaros. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Libro El deseo de todas las gentes, página 323. Entonces el Señor le dice a sus discípulos la ventaja de confesar al Señor delante de los hombres. Leamos los versículos 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El sentido de unidad con Cristo nos lleva a considerar que cuando le confesamos a Él, nuestra confesión de fe en Él llevará mucho fruto. Los que testifican de Cristo entre los hombres son aquellos en favor de quienes Jesús puede dar testimonio ante el Padre. Jesús ahora es nuestro testigo, nuestro embajador ante el Padre, así como nosotros hemos de ser sus testigos y embajadores ante los hombres. Pero negarnos a testificar de Él demuestra que no estamos en sintonía con el cielo. Dice Elena de White, el que quiera confesar a Cristo debe tener a Cristo en sí. No puede comunicar lo que no recibió.
Los discípulos podían hablar fácilmente de las doctrinas, podían repetir las palabras de Cristo mismo, pero a menos que poseyeran una mansedumbre y un amor como los de Cristo, no le estaban confesando. Un espíritu contrario al espíritu de Cristo le negaría, cualquiera que fuese la profesión de fe. Los hombres pueden negar a Cristo calumniando, hablando insensatamente y profiriendo palabras falsas o hirientes. Pueden negarle rehuyendo las cargas de la vida, persiguiendo el placer pecaminoso. Pueden negarle conformándose con el mundo, siguiendo una conducta descortés, amando sus propias opiniones, justificando al yo, albergando dudas, buscando dificultades y morando en tinieblas. De todas estas maneras, declaran que Cristo no está en ellos, y cualquiera que me negare delante de los hombres, dice él, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. El mismo libro, página 324. Ahora Jesús nos dice que viene a traer división, versículos 34 al 39. Jesús es el príncipe de paz, pero no debemos caer en la opinión errada que cada vez que se presenta el mensaje de salvación habrá armonía y paz como el único resultado, debido a que el mensaje de salvación puede traer oposición incluso en el círculo íntimo de la familia. Al presentar el mensaje de Dios, quiere poner en paz al hombre con Dios, pero el hombre es rebelde. El cristiano nunca debe buscar la paz que se logra mediante componendas con el mal, ni debería conformarse con esa paz. Pero el verdadero cristiano no se trata de un asunto de paz a cualquier costo. En muchos casos el evangelio causa división entre los miembros de la familia y el hogar se puede contar como los primeros enemigos del evangelio. Dice Elena de White, la creación de esta lucha no es efecto del evangelio, sino resultado de la oposición que se le hace. De todas las persecuciones, la más difícil de soportar es la divergencia entre los miembros de la familia, el alejamiento afectivo de los seres terrenales más queridos. Mismo libro, página 324. Por eso Jesús desafía, versículos 37 al 39 de Mateo capítulo 10. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Debemos amar a nuestros padres y madres, a nuestro esposo o esposa, pero cuando ellos se interponen entre Dios y nosotros, cuando hacer caso a nuestros padres implica dejar a Dios, entonces estamos autorizados para dejar a nuestros padres y seguir a Jesús. Porque podemos perder la vida en este mundo, pero ganar la vida eterna. Pero si por temor a la confrontación, a no pleitear con la familia, nos ganamos su favor dando la espalda al Señor, pues ganamos el afecto de nuestra familia. Quizás preservamos nuestra vida aquí, pero perderemos la vida eterna. Debemos tomar la cruz, significa sumisión a la voluntad de Dios, y siguiendo al Señor tendremos la seguridad de la vida eterna. Y finalizamos nuestro estudio del capítulo 10 con los versículos 40 al 42. El tema aquí es la recompensa. Los cristianos son embajadores del reino de los cielos. Todo lo que digan o hagan es considerado por los habitantes de esta tierra como una expresión de los ideales del reino de los cielos. La forma en que el mundo los trata por ser embajadores de Cristo es considerada por el Salvador como si ese trato le hubiera sido dado a él mismo. Entonces la recompensa en grande, como ocurrió con la viuda de Sarepta que recibió al profeta y Dios le dio una gran recompensa. Se les concede un vaso de agua fría a uno de los hijos de Dios, a sus embajadores. Es como si lo hiciera con Jesús. Quizás se emplea este acto como ilustración del servicio mínimo que podría brindársele a una persona. Era un servicio insignificante, pero muchas veces un servicio importantísimo y muy necesario en las tierras bíblicas, donde casi siempre escaseaba el agua. Es un servicio que Dios apreciará y la recompensa será grande, como la describe después en el capítulo 25, donde los hombres sirvieron a los hijos de Dios y entonces reciben el reino de Dios como recompensa. Apreciados amigos y hermanos, este capítulo termina hablando de elecciones. Cada uno debe tomar la decisión, seguir a Jesús
Es un gran privilegio y una gran bendición, pero también conlleva sacrificio y tener que renunciar a muchas cosas. Pero si perseveras hasta el fin, tendrás la recompensa. Hoy debes tomar la decisión y te invito a dar tu vida al servicio del Señor. Dios te bendiga y te acompañe. Es mi oración por ti. Amén.